el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh. Bueno, contarles un poco más de la actividad también en relación con el Cabildo. Lo que estamos nosotros haciendo es las entrevistas a las agrupaciones que decidimos juntar, ya que eran varias las interesadas también en participar, y nosotros también realizamos un proceso de convocatoria a las que conocíamos. Lo que hicimos fue agruparlas también por una temática que creíamos que tenían en común, y tomar una parte de lo que se conversó en el Cabildo de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, organizado el 10 de noviembre del año pasado. Se nos ocurrió entonces juntar estas agrupaciones y con una temática que se conversó en el Cabildo, traer estas dudas, estas preguntas, observaciones, reflexiones que se generaron en torno a esa temática, y proponérselas como, vamos a decir, motor de conversación para las agrupaciones. Bueno, seguimos en nuestro evento, ya salió el sol, por suerte. Les recordamos que tenemos la Feria Libre, que está bastante explotada. Les recomendamos ir a chusmear todas las cosas abiertas que hay, o los productos. También contarles que hay algunos stands de las organizaciones que vinieron a visitarnos. Y con esto pasamos a nuestra próxima entrevista, a la Asamblea de Trabajadores de la Cultura y las Artes, que reúne a diferentes sindicatos del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Están con nosotros Carlos, de la Asamblea Subsecretaria de Culturas, Damián de Anatrap, que trabaja Patrimonio, y David también de la Asamblea de Cultura. Bienvenidos, muchas gracias por participar de este encuentro. Les cuento que lo que estamos haciendo un poquito con las agrupaciones que invitamos es plantearles algunos conceptos que dentro del Cabildo de las Artes y las Culturas que hicimos en noviembre nos parecieron relevantes como para poner en articulación con su trabajo, ¿no? Y bueno, no pudo salir otro que no sea institucionalidad para preguntarles cómo lo viven ustedes. Básicamente, bueno, en el Cabildo se cuestionó fuertemente el rol de las instituciones culturales, y le queríamos preguntar, o como que lo tomen como un disparador, cómo ven su rol como trabajadores dentro de una institución en el contexto actual, que me imagino que es una pregunta que se hacen cotidianamente, y qué contradicciones les genera que están habitando hoy en día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Araya, soy dirigente de AFUCAP Valparaíso, y participamos en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de las Culturas y las Artes, que se formó durante el tiempo de movilización, ¿ya? Ahora, efectivamente, dentro de las discusiones que se generaron en temas dentro de las asambleas, o sea, quizás contar más o menos cómo nació todo esto. O sea, obviamente en el estado de emergencia en el que estuvimos, el día lunes 21 de octubre nosotros llegamos a nuestro puesto de trabajo a convocar a las bases, independiente de la afiliación sindical de los distintos sindicatos, o si es que eran o no afiliados, como para hacer una asamblea en conjunto y de alguna manera defendernos desde nuestro puesto de trabajo, y con la misión principal de colaborar con el movimiento social y de sacar a los militares de la calle, que era como el primer objetivo que teníamos en ese momento, ya de como resistir desde ese punto, ya. Ahora, efectivamente, dentro de todo eso se dieron distintas situaciones. Lo primero que hicimos fue desplegar unos lienzos afuera y poner música como para corretear a los milicos que estaban ahí, ¿ya? Posteriormente se empezó a participar dentro de lo que eran las marchas, se hacían asambleas internas, se hicieron cabildos de trabajadores, se hicieron también un plebiscito simbólico, ¿ya? Y dentro de todas estas cosas, en el tema específico de cuando ustedes preguntan en el tema de la institucionalidad, por ejemplo, claro, o sea, nosotros en este momento estamos en un momento histórico en términos no solo de lo que está pasando en el país, sino que como trabajadores de la cultura estamos en plena implementación de un Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, ¿ya? Que a mi entender, o a mi parecer, no podía quedar en peores manos que en un gobierno de derecha la implementación de un gobierno de cultura, ¿ya? O sea, nosotros en este momento somos testigos de cómo se está desmantelando la cultura y que este gobierno de alguna manera no tiene mucho interés, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ya casi 2 años de un ministerio en donde no se ha generado la nueva orgánica del ministerio, donde no todavía están terminados los procesos de encasillamiento, que son las conversiones de planta de los trabajadores. Entonces vemos de alguna manera una especie de retroceso
en general en la cultura. Y eso obviamente como trabajadores nos afecta porque nosotros en el fondo somos los intermediarios de la institucionalidad versus los usuarios y en este caso los beneficiarios en cultura. Entonces nos pone en el fondo en una posición como entre la espada y la pared, porque de alguna manera tenemos que implementar las políticas culturales que no han sido muy novedosas, al contrario, y de alguna manera tenemos que defender por otra parte nuestros derechos como trabajadores, y que en el entendido de que también nos sentimos parte del movimiento social y cultural, que en la práctica es el que está generando la resistencia y que le está dando, a mi entender, también el sustento como político y teórico a este movimiento. O sea, son las organizaciones culturales de base las que han ido impulsando esto. O sea, clubes deportivos sociales y culturales, centros culturales, Batucada, no sé, y un montón de otras organizaciones sociales que necesariamente siempre van a estar vinculadas a la cultura. O sea, aquí no hay, yo no he visto otro tipo de organización que no sea a través de la vinculación cultural que esté como parando una resistencia en los sectores más populares. O sea, yo vengo de una población y lo he visto así también. Y hemos sido como también, aparte de este rol de dirigente y de trabajador de la cultura, también soy poblador en el fondo. Y eso en la práctica te hace ver en la perspectiva de la institución o de más allá de lo que es la función como del funcionario, ¿ya? No sé cómo lo ven aquí los otros chiquillos. Hola, mi nombre es Damián Duque, muchas gracias por la invitación. Yo soy parte de una organización de trabajadores de un servicio que es nuevo, el Servicio Nacional del Patrimonio, tiene 2 años de antigüedad. Tenemos 2 sindicatos en el servicio, estamos nosotros que somos los ANATRAP y están los compañeros de Anfopatrimonio. Y como todo servicio nuevo, nosotros nos estamos recién conociendo entre nosotros, somos un servicio que está disperso en muchas oficinas, no estamos agrupados como trabajadores físicamente, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para poder reunirnos. En eso, claro, las marchas han sido un detonante interesante para poder, por un lado, participar activamente en la convocatoria, y otro también para conocernos. Ha tenido ese beneficio para nosotros, poder unirnos al movimiento desde el lado de los trabajadores, para poder avanzar en esto. Nosotros somos colegas de la Biblioteca Severín, del Museo Histórico de Valparaíso. Hay compañeros que trabajan en un edificio al frente de la Intendencia, otros en el edificio del Ministerio de Sotomayor. Tenemos compañeros en el Museo de Rapa Nui, del Consejo de Monumentos, etcétera. Entonces estamos en todos lados. El primer aporte para nosotros fue eso. Edificios que están todos separados uno del otro, o sea, están geográficamente disgregados. Sí. Entonces la unión es un trabajo en sí mismo. Pero el movimiento nos dio eso, nos dio un contexto para poder unirnos en torno a objetivos comunes, y eso fue algo que nosotros recibimos como aporte. Y después el trabajo que surge de esto, han habido muchas iniciativas. Nosotros también tuvimos 2 cabildos de trabajadores del patrimonio, no solo de nuestro servicio, sino de otros servicios, que nos juntamos aquí en el parque, y después nos unimos a una convocatoria mayor de trabajadores de todo el ministerio. Y buena parte de la reflexión y el aporte que nosotros veíamos que podemos hacer es quizás respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos que la institucionalidad está abordando toda esta cuestión? Y cómo lo vemos, bueno, a partir de hechos. Hay un hecho muy concreto, muy preciso, que se dio el día 1 con las autoridades políticas del Servicio del Patrimonio y también del Ministerio que trabajan temas de patrimonio, y que nosotros tenemos un subsecretario y un director. Ambos se fueron a una sala de control, grabaron un video que publicaron por Twitter en algo que fue muy significativo. Eran ellos dos con una sala de control monitoreando todos los inmuebles patrimoniales y diciendo que estamos aquí protegiendo esta cuestión, no se preocupen, haciendo un poco una labor media policial del tema, que fue tan absurdo que lo bajaron a los 5 minutos. O sea, una cuestión tan contra ellos mismos que no duró nada, pero que refleja la forma de reaccionar de ellos. ¿Por qué reaccionan así? Es parte de las ¿cómo se llama?, reflexiones que nosotros hacemos, y quizás podemos profundizar, pero muy brevemente nosotros nos damos cuenta que el patrimonio, y fue bonito que te confundierais porque te iba a decir matrimonio. Salió harto en el Cabildo sobre patrimonio, y la palabra patrimonio como tal
Se cuestionó un montón. Es muy fuerte, o sea, yo ahora pensaba la diferencia entre patrimonio y matrimonio. Sí, ya las Entre dos son muy patri fuertes. y matri, sí. Bueno, el patrimonio hoy día es un conjunto de monumentos nacionales, y digo nacionales porque está aquí metido el tema de la nación, la nacionalidad, lo patrio. Lo vivimos. Sí, es mundial esta cuestión, o sea, ese es el concepto predominante del patrimonio y que tiene una carga ideológica muy fuerte. Y hoy día eso se refleja en Chile en un conjunto de grandes monumentos que son reflejos de una aristocracia y una élite política y económica de la historia de este país y que ha dejado en las ciudades estos testimonios arquitectónicos. Y eso es lo que están cuidando nuestras autoridades con sus pantallas atrás y todo eso. Entonces, ¿quién realmente puede certificar que son representativos, que son importantes para toda la sociedad? Y también preguntarse, bueno, ¿por qué están esos inmuebles? ¿Por qué está reflejada ese sector de la sociedad en nuestro patrimonio? ¿Cuál es el discurso que está atrás? Existe un concepto en la gestión del patrimonio que se llama la puesta en valor del patrimonio. Y la puesta en valor del patrimonio muchas veces se traduce en enseñarle a la gente el valor histórico, social que tiene un inmueble para que no lo dañen. Y ese enseñarle a la gente no es inocente, ese es un ejercicio colonizador, un ejercicio dominador muy fuerte, ideológico, profundo, que se instala y que no funciona, ¿no? O sea, simplemente el pueblo lo escucha y no se lo apropia porque muchas veces es imposible, tiene sus propias valoraciones, sus propias importancias y listo. Si la biblioteca Severina es un patrimonio del Valparaíso, pero están los chiquillos con skater ahí permanentemente disputando el espacio, lo van a seguir rayando. No sé si está mal que lo sigan rayando, no sé por qué está mal que lo rayen, que se lo apropien, que se lo adueñen. Nos dicen que lo afean, que está menos lindo, que no es tan monumental, que ya no es blanco. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Son preguntas que nos hacemos nuestros pueblos. Hay una parte muy importante en esto que es quién define qué es patrimonio, qué no, qué es algo a cuidar, a respetar y mantener. También se cuestiona a partir del estallido todo muy bien de dónde vienen esas líneas y esas apreciaciones, como quién me dice a mí y quién es el que supuestamente tiene la gran palabra que me dice a mí qué es un monumento y qué no, y por qué yo tengo que aprender lo que es un monumento y no simplemente vivirlo como, y también en qué momento yo como persona en un territorio, parte de una comunidad, tengo o no la libertad de definir para mí, para mi comunidad, mi territorio, qué nosotros queremos considerar un patrimonio y qué queremos que desaparezca. También si existe esta cosa del patrimonio como una cuestión de mantener un objeto y como inmodificable a lo largo del tiempo, si eso es o no la preservación, si eso o no al fin y al cabo termina siendo una contradicción. A todo esto me parece muy interesante como ustedes vienen comentando, como se nota que tienen sus problemáticas muy concretas y muy claves. Nos pasó esto, nos pasa esto nos pasó tal día. Es como que hay una claridad contra las trabas que se enfrentaron y me empieza a picar el bicho de la curiosidad y a querer meterme un poco más y tratar de les abro un poco la pregunta con total libertad de no responderla, protegiendo cada uno lo que tiene que proteger. También es preguntarle como cuando ustedes sienten este llamado y esta necesidad de agruparse y de plantear todas estas problemáticas que quizás eran invisibilizadas o quizás no era el momento o porque hay otras cosas que priorizar, estas problemáticas o estas contradicciones que tengo para con mi trabajo y mi rol, y al ser también tener una especie de función también, en qué momento yo me separo de mi trabajo, separo mis valores y mis pensamientos de mi trabajo, simplemente cumplo. Entonces, ahora que ustedes sintieron este llamado, se juntaron, se plantearon todas estas incógnitas y estas contradicciones que les surgían dentro de su espacio de trabajo, y a la hora de empezar a tomar los primeros pasos, las primeras acciones, hasta el día de hoy, me interesa saber con qué trabas se encuentran ustedes como agentes, trabajadores dentro de una institución con un pensamiento crítico, con un pensamiento rupturista. ¿Qué trabas se encuentran cuando quieren que esto los trascienda a ustedes y realmente modifique la institución? Buenas tardes, Carlos Silva, yo soy presidente de Valparaíso de Anfocultura, y súper interesante la pregunta porque
Efectivamente hay un contexto mayor que tiene que ver con la mirada del Estado y la implementación de las políticas públicas en todo ámbito, donde la cultura no es una excepción de ello. Entonces, efectivamente, estamos permeados por un sistema, por un modelo subsidiario, donde efectivamente lo que importa es la visión económica, y eso ha sido parte de la construcción de la identidad pública cultural en nuestro país, sea pasando por todos los gobiernos que han estado, tanto de la concertación, de la derecha, nueva mayoría. Entonces, eso es interesante porque, por ejemplo, releva mucho, la mirada ha estado súper centrada en el tema de la concursabilidad, de cómo es que efectivamente se potencia una institucionalidad cultural que apele más a un concepto de industria cultural, más que a lo que señalaba Damián como a la valoración del patrimonio o de la cultura, que es más bien lo que nace desde las personas que habitamos el país, más que si algo fuera como si fuera algo externo. Entonces, en relación a tu pregunta, efectivamente el estallido social nos ha generado muchas contradicciones. Yo creo que no están todas las respuestas puestas en el escenario, por eso es tan importante el vínculo de los trabajadores de la institucionalidad pública en cultura, en este caso nosotros, con los trabajadores de la sociedad civil, cómo vamos generando propuestas que permitan ir de alguna forma aniquilando esta mirada respecto a la cultura, a la institucionalidad cultural, que rompa con las lógicas neoliberales y que pueda ir integrando otras líneas más comunitarias, otras líneas que efectivamente permitan que la expresión artística y cultural se desarrolle desde otros ámbitos también, no solo desde el punto de vista económico. Y yo creo que no están todas las respuestas, es como esto de mediano y largo plazo, pero sí nos genera la contradicción porque la institucionalidad va a tener que hacerse cargo de alguna manera. Puede tomar la decisión de seguir con lo mismo, es altamente probable que eso sea la decisión, pero sí como trabajadores de cultura y en la organización que creo que hemos articulado, tanto en Valparaíso principalmente, como ministerios, ahí hablando de los dos servicios que estamos ahí, creemos que es un punto importante para poder influir en las decisiones institucionales que se tomen respecto a cómo hay que remirar las políticas públicas en cultura. Me gustaría complementar lo que plantea Carlos en el sentido de que, a ver, y respecto a la pregunta, es que la primera traba en cultura no es para los trabajadores de cultura, sino que es para la cultura en sí, en esta configuración de replicar el modelo neoliberal en cultura. O sea, que es hacer competir a los artistas entre ellos para poder obtener recursos por parte del Estado. Entonces, en el fondo, esa lógica, transmitir el concepto de la competencia a la cultura y al arte, que es en el fondo una expresión indomable y que está alejada de los cánones económicos, es imposible en el fondo mantener una política coherente con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el problema que tiene la cultura es que depende del gusto del gobierno de turno para ver cómo se ejecutan las políticas. Y en este caso, por ejemplo, teníamos un festival de la arte, Valparaíso, que no se hizo más, ¿ya? Y que necesariamente esas decisiones, si el alcalde quizá de Valparaíso hubiese seguido siendo Jorge Castro, a lo mejor seguíamos con el Festival del Arte. Pero también nosotros vemos que la cultura es un espacio de disputa política. Entonces, obviamente, mientras exista la cultura en sí, es un espacio, ese espacio de disputa política va a trascender a otra instancia que nos superan a nosotros como trabajadores. Entonces, en ese sentido, el problema que tiene la cultura no es necesariamente para nosotros los trabajadores, porque nosotros como trabajadores vamos a tener los mismos problemas que tienen todos los trabajadores del país. O sea, que las tendencias a la precarización, ¿cierto? Las tendencias a ¿cómo se llama? A que se vulneren cada una vez más nuestros derechos como trabajadores, eso lo vivimos nosotros como trabajadores de cultura y lo vive el resto del país. Pero en este caso, la gravedad de la situación es que en este momento, donde no solo ha sido un estallido social, ha sido un estallido cultural también.
O sea, uno ve las manifestaciones culturales que se están desarrollando en cada una de las marchas, en cada una de los cabildos. Es impresionante en el fondo cómo le dan la conducción y el sustento y la fuerza. O sea, yo me ha tocado participar en varias marchas y lo más agradable es estar al lado de la banda, ¿cierto? Cuando se ponen ahí con los vientos a tocar y uno corea, ¿cierto? Porque te dan como en el fondo también la inspiración y como la fuerza de estar todavía ahí resistiendo en la calle. Entonces, cuando tenemos ese concepto por un lado establecido y arraigado popularmente y está chocando, porque esa es la contradicción en la que estamos viviendo nosotros, cuando existe en este momento un choque cultural en que llegó a su punto en donde estalló. O sea, no es que solamente ahora haya estado pasando, sino que esto venía acumulándose con el tiempo, pero ahora estalló, y el choque cultural, o sea, el choque y el estallido social ya no es un desencuentro solamente político-social, sino que también es cultural. Y en estos momentos nosotros estamos de alguna manera en la disyuntiva como funcionarios, nos generamos en esta disyuntiva de que vemos por un lado a los sectores culturales que tienen una expresión más popular, que no están accediendo a la cultura, ¿cierto? Porque no o porque deciden efectivamente no postular porque no les interesa, o simplemente también a los que les interesa no tienen la herramienta que tienen los grandes gestores culturales, que son los que de alguna manera monopolizan también la adjudicación de estos fondos. Y sí, la verdad es que genera alivio, al menos a mí a modo personal, que estas preguntas y estas problemáticas que surgieron en el Cabildo, que fue una instancia bastante diversa por su participación, también se estén dando dentro, y me genera la misma pregunta acá que a mi compañero de hasta dónde han podido generar como avances, es decir, se han podido imponer dentro del espacio en el que ustedes habitan con ciertas reivindicaciones o ciertas posturas, o todavía eso es algo que lo están disputando, como se puede desde adentro, se puede. Sí se puede, es indisociable la persona y su conciencia política del trabajador, no son dos. No, la persona cuando está en su rol de trabajador no es un milico o un robot que responde instrucciones y las acata. Todo lo contrario. Muchas veces cuestiona esas decisiones y a través de varias formas, y por eso el quehacer y el conocimiento aprendido de los trabajadores, sobre todo los que tienen más tiempo en las áreas, es muy rico. Nosotros en Patrimonio estamos cruzados a esta coyuntura, que ya no es ya una coyuntura, se ha instalado como una realidad, con una coyuntura que es una discusión de una ley, que es una nueva ley del patrimonio. Nos preguntan, bueno, cómo los trabajadores tenemos problemas en manifestarnos, en poder incidir en esto. Bueno, la ley es un buen ejemplo de cómo se niega una participación. Una ley del patrimonio que es hecha desde una perspectiva ideológica liberal, esperable para el gobierno, ¿no? Pero es planteada y es ocultada a las organizaciones sociales y a los trabajadores hasta que es entregada al legislativo, y ningún trabajador puede incidir más allá de sus funciones específicas, ¿no? Ningún trabajador puede aportar con conocimientos ni con experiencias sobre algo que va a ser ley o que puede llegar a ser ley en su momento. Cuando cambie el gobierno, cuando hayan otras orientaciones, va a estar ahí. Esta es una ley liberal muy orientada hacia la inversión privada en detrimento de la inversión pública, y nosotros no pudimos como trabajadores participar en el diseño de esa ley de ninguna forma. La ciudadanía, las organizaciones tampoco pudieron participar hasta que la ley entra al Congreso. Recién ahí se conoce el documento oficial, y sí se genera una demanda muy fuerte desde los trabajadores, desde las organizaciones, por poder incidir en esa ley. En el encuentro de mujeres en Santiago, en la mesa de arte y cultura, se habló harto sobre esa ley. Así, visibilicemos esto. Pero ¿están pudiendo ustedes, por ejemplo, disputar algo de esto, problematizar dentro de sus espacios sobre esta ley? A través de ciertos espacios ya en la Cámara, en la Comisión de Cultura, uno puede dialogar con asesores, con diputados, etcétera.
pero ciertamente en esta ley que se van a hacer indicaciones, no una indicación sustitutiva, sino que se van a modificar algunos artículos, se diseñaron de nuevo desde el gobierno. El gobierno tiene pensado implementar un conjunto de actividades participativas para validar estas modificaciones, y digo muy responsablemente para validar porque ya están hechas, ya están diseñadas, se van a presentar a la ciudadanía va a participar, va a opinar, va a poder comentar, y no sabemos cómo esa información que se va a producir ahí se va a transformar en algo concreto dentro de estas modificaciones o dentro de la misma ley. De hecho, entendemos que es muy difícil que llegue a ser así, y es un problema de la participación en sí misma. Cuando la participación se instrumentaliza para la validación, pasa mucho, y es lo que vemos que puede pasar. Entonces, si nuestro reclamo es la participación, el gobierno genera instancias de participación, entonces después nos van a decir, bueno, pero aquí han habido instancias de participación. No es la asistencia lo que queremos, es participación. Es que esto se construya en conjunto, con todas las partes involucradas, no solo con esa orientación liberal, política, ideológica que tiene el gobierno hoy día, sino con una diversidad, porque el patrimonio, que ya no es lo mismo que hace 40 años, el patrimonio hoy día es una reivindicación de las diversidades. Ese es el valor del patrimonio hoy día. Si esas diversidades no están reflejadas en la formación de una ley que las va a involucrar, entonces mal va a poder ser una ley que funcione o sea aplicable en el futuro, y va a pasar lo mismo, y la Biblioteca Severín la van a seguir rayando, la van a seguir pintando, y las autoridades se van a seguir preguntando con mucha ignorancia, bueno, ¿por qué la rayan? Son vándalos, cuando no están entendiendo lo que pasa atrás. Creo que entonces acá hay una cuestión que asocio con la conversación que tuvimos antes, con las otras agrupaciones, que tiene que ver con quién define la identidad, como si la institución es quien define la identidad o la comunidad se la define a sí misma, y la institución lo que hace es ser el articulador entre las propuestas y las necesidades de la comunidad y la construcción de identidad, y fomentar esa identidad que se autoconstruye, se autodefine, y hacer que esa sea la que prevalezca y la que se considere patrimonio, herencia cultural. También creo que en este caso lo que aparece evidente, que hace mucho tiempo que es evidente, que es la estructura jerárquica de las instituciones a la hora de definir, como esto de que vos decís que no puede ser que cada vez que cambie el alcalde, que cambie el intendente, todo empieza de cero otra vez, y es como si nada hubiera pasado. Entonces el pequeño avance que se hizo en 2-3 años, de un día para el otro desaparece y no tiene ningún sustento. También creo que la construcción de estas leyes y la construcción de un piso legal que haga que las cosas no desaparezcan, o sea, que cuando alguna buena idea sucede y la comunidad la abraza y la potencia, que no esté pendiendo de un hilo, o que sea una cuestión puramente, no sé, de gustos de alguien o de negociaciones que tenga con otros interesados, que ahí es donde empieza toda esta otra maquinaria política de favoritismo y amiguismo, que es lo que termina al final destruyendo todos los proyectos que necesitan un largo plazo, porque la verdad que los proyectos culturales y los proyectos sociales se sustentan su crecimiento y su resultado se ve en su perdurabilidad y en su largo plazo. No hay algo que en un mes te resuelva las cosas, o un proyecto cultural que se hizo muy lindo el festival, pero sucedió una vez, y la verdad que no, lo hermoso es la continuidad y el crecimiento y la maduración de los proyectos. Entonces creo que acá es donde el estallido social se manifiesta claramente, con la perseverancia, con no soltar. No suelta algo, aunque la vea pesada y la vea gris en su panorama, no la suelta, y se empezó a valorizar muchísimo la autoconstrucción de identidad. No como a ver cuál es la identidad que me dicen que hay para elegir, yo calzo en esta, sino como, bueno, hola, quiénes somos, cómo nos llamamos, qué hacemos, qué nos interesa, ok, esta es nuestra identidad. Y con esto nosotros salimos y lo sostenemos y lo reformulamos y lo permitimos que mute, que muera, que nazca. Creo que la estructura institucional se está poniendo muchísimo en jaque, y se le está apuntando con la punta de la espada porque ya no es representativa, no vela por los intereses de la comunidad, o quizás sí discursivamente, pero en la hora de la acción empiezan todas estas contradicciones ya burocráticas
que al final atentan contra el propio espíritu que tiene la creación de una institución que proteja la identidad cultural. Sí, en ese sentido, como un buen punto de inicio de algo a desarrollar, es que el nombre del ministerio es Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y el tema que sea de las culturas no fue un tema menor en la aprobación de la ley. De hecho, la derecha se opuso efectivamente a que fuera la palabra, incorporar la S a cultura. Para ellos la cultura era una sola, es lo que hay que salvaguardar. Entonces ese puede ser un buen punto de inicio. Hay principios respecto al ministerio que también hablan de la diversidad. El punto es que cuando en la burocracia institucional, cuando eso se hace carne, finalmente sigue la inercia de la mirada subsidiaria que antes señalábamos. Ahora, respecto a lo que tú señalas y a la contradicción de levantar el concepto de diversidad, cómo también levantar el concepto, pero también volverlo al tema de la integración, que efectivamente esta diversidad nos genere mayor fragmentación. Eso es bien complejo y yo creo que uno de los desafíos del estallido social hoy. Efectivamente tenemos que relevar las identidades, pero tienen que coexistir para tener un cambio social que es el que se requiere. Y en ese sentido, respecto a tu pregunta, ¿se puede o no se puede desde dentro de la institucionalidad? Nosotros queremos que se pueda, eso es lo primero que podemos responder. Queremos que se pueda, hemos generado esta articulación con un espíritu crítico respecto a la institucionalidad pública, nuestro rol como funcionarios públicos en el estallido social y respecto al ámbito de la cultura, pero yo creo que no somos solo, o sea, se tienen que articular los distintos actores, tal y cual como la valoración de las diversidades requiere generar cohesión de estas distintas identidades. El cambio institucional va a ser en conjunto de todos los actores que estén presentes ahí y que quieran, por supuesto, este cambio. Por eso insisto en como agradecer también la invitación hoy día, porque yo creo que una deuda que tenemos pendiente los trabajadores de cultura, tanto del ámbito público o de la sociedad civil, de las organizaciones, es trabajar más aunadamente. Yo creo que si efectivamente en esta nueva etapa respecto a las movilizaciones generamos una mayor fuerza en común, vamos a lograr los cambios que queremos, digamos, eso. Concuerdo, les agradecemos mucho por su presencia. Insisto, también es un alivio porque uno siempre también pone a la institución, o sea, es fácil en este momento poner a la institución como algo duro, ¿no? Como algo, bueno, esto es lo que no, y entonces complejizarlo también desde adentro parece súper importante. Y también esto, estamos en la misma, ¿no? Como que la barrera está en ese sentido de la institución o de las condiciones laborales, que en un punto se reduce a eso. Está bueno poder correrla y trabajar en conjunto por esto que nos convoca, que si no, no estaríamos acá, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos articulando en eso. Y no sé si hay algo que quieran dejar en orden de difusión, como redes sociales, mail o alguna cosa en particular. Si no, seguimos adelante. Bueno, por el momento, pues, más que dejar cosas para difundir, porque yo creo que nos pueden ubicar en tanto a FUCAP, a ANATRAP o a Fucultura. En el Ministerio de la... Claro, googleando más que nada cada una de esas palabras, pero en realidad nosotros queríamos agradecer la invitación como para poder exponer cuál es nuestra posición, porque como tú planteas o como a veces se tiende a creer, como que se nos encasilla prácticamente como trabajadores de un ministerio, como si estuviésemos de acuerdo con las decisiones que se tomaran por parte de la autoridad. Absolutamente eso no es así, o sea, nosotros tenemos nuestra visión absolutamente crítica de muchas de las decisiones que se están tomando, la mayoría en realidad, y cada vez en el fondo este estallido social, como planteaba Carlos, nos sirvió para reflexionar al respecto y entendernos y posicionarnos también a nosotros dentro del movimiento social. O sea, y no fuera, o sea, más allá de que si efectivamente tenemos que cumplir una labor institucional que es parte de nuestro trabajo funcionario, ¿cierto? Como organización de trabajadores, nosotros no nos vamos a cuadrar obviamente con lo que esté sucediendo en las calles. Y eso porque en el fondo son ellos los beneficiarios últimos de las políticas que implemente el Estado, independiente del gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, las alianzas que se debieran hacer con el mundo de la cultura y el arte vienen asociadas por parte de nuestras organizaciones de trabajadores hacia organizaciones sociales, culturales y populares. O sea, más allá de que obviamente siempre uno tiene vínculos con corporaciones culturales, no sé, cosas así,
pero tenemos que en el fondo entender que este estallido social es producto de esta exposición de la institución en el tiempo, de una institución como cerrada en general, y no solo en este ministerio, sino que en todo el resto de la institucionalidad que está cuestionada en general en este momento. O sea, y nosotros estamos ahí tratando de revertir ciertas situaciones internas, y obviamente es dentro de lo que nosotros podamos defender en ese espacio lo vamos a hacer. Bueno, Además de agradecer, el patrimonio cultural no solo se ve, se habita. Personalmente creo que se disfruta más cuando se escucha. Entonces, saludar lo que viene, que es una muestra del patrimonio cultural inmaterial de Valparaíso y la reivindicación de las nuevas generaciones, en el caso de las cantoras a la rueda, que se disfruta así. muchas gracias. Y acá entonces nos queda al hilo la invitación. Un breve paréntesis para pedir, bueno, un aplauso para los compañeros que han compartido. Les cuento que nos piden desde la olla común si se pueden devolver los platos y el servicio. Ahí colaborando para que... toda la humanidad, ningún